Si se puede decir que el alma está unida al cuerpo, ¿cabe la pregunta de dónde reside el alma? La pregunta cabe y es una pregunta que hay que responder. Cuando hablamos de la unión del alma y del cuerpo, o para ser más precisos, del alma como forma sustancial y de la materia que informa, estamos hablando de una unión en el orden óntico, o sea, en el orden del ser. Es una unión entitativa entre dos coprincipios constitutivos de un todo sustancial. Con esto quiero decir que no tenemos que entender primariamente esta unión como una aproximación física o como una unión en un lugar, sino como una unidad entitativa. Pero dicho esto, hay que advertir que, siendo el alma una forma de naturaleza espiritual, que al informar la materialidad pone la determinación esencial de una sustancia corpórea, ese alma espiritual está unida también por su virtud a la totalidad de la sustancia corpórea. Ese principio formal determina el todo y es la raíz de las potencias operativas del todo. Por lo tanto, ese principio formal tiene en sí una presencia en el todo. Está presente en el todo por su virtud determinante, por su virtud actuante, y a partir de ellas como principio permanente donde dimana la unidad esencial de todas las operaciones. Adviértase que es principio formal, por lo tanto determinante y actuante. Y como principio determinante y actuante, ¿qué es? Es el fundamento de la unidad sustancial, en acto de tal esencia. Es el fundamento, por eso, de la unidad dinámica de todas las operaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que nuestras operaciones intelectivas, sensitivas, vegetativas y aún de orden físico transitivo, que todas esas operaciones y actividades de la sustancia tengan unidad, tiene también su fundamento en la virtualidad del único principio formal. Si no, no serían operaciones de una sustancia humana. Si partimos de aquí, de lo que llevamos dicho, podemos advertir dos consecuencias fundamentales que empiezan a responder la pregunta que se ha hecho. La primera: siendo el alma de naturaleza espiritual, no le podemos atribuir sin más un lugar físico al modo de un cuerpo.
Para hablar del lugar del alma, hay que analogar el concepto de lugar. La noción categorial aristotélica de lugar es correlativa del ser corpóreo, sin más. Porque el lugar en Aristóteles no es otra cosa que la ubicación de un cuerpo en cuanto establece un límite con todo otro cuerpo. E implica la extensión. De manera que de ninguna manera se puede atribuir a un ente que no sea corpóreo. Para analogar el concepto de lugar, como hacen muchos escolásticos, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, el amplio tratamiento de esa cuestión de la analogía del lugar que hace Suárez en sus disputaciones metafísicas, ¿no? Para analogar el concepto de lugar ya hay que entender el lugar de otra manera, ¿sí? Como un ubi no ligado a la extensión y por lo tanto fuente de la espacialidad, sino como un ubi óntico, o sea, como una relación del ente con otros entes que lo pone en cierto orden en relación con ellos en la realidad del mundo, en la realidad de la totalidad de las cosas que son. Y como una relación de contigüidad o de proximidad con otros entes que sean de su misma naturaleza o que compartan su mismo estado o condición. Entonces ya la noción de lugar empieza a analogarse por encima de lo corpóreo, ¿verdad? Ahora, en el caso del alma espiritual del hombre como principio de la sustancia, lo que resulta claro de su naturaleza espiritual, insisto, es que no podemos atribuirle lugar como un ente corpóreo. Pero, por otro lado, por ser la forma sustancial de una sustancia corpórea, tampoco podemos desvincularla absolutamente del lugar del cuerpo mientras lo informa. Porque al estar unida al cuerpo, está presente en el cuerpo y por lo tanto de algún modo está en el lugar del cuerpo. ¿Está como cuerpo? No, pero sí como principio formal del cuerpo. Por la presencia y virtualidad que ejerce en la totalidad de la sustancia. Es esa unidad sustancial con el cuerpo la que la localiza, si queremos, físicamente. Ahora, es claro, como enseñan unánimemente los autores escolásticos y ya los padres de la Iglesia también en general, San Agustín lo enseña con toda explicitud, ¿no?, que no se puede atribuir al alma una localización en el propio cuerpo, porque siendo el principio sustancial y siendo ella de naturaleza espiritual, no puede estar en una parte del cuerpo. El alma está toda en la totalidad de la sustancia, diríamos, y por lo tanto también se puede decir toda en todo el cuerpo. Lo cual se puede entender, no imaginar. Porque si lo imaginamos, ya estamos haciendo del alma una cosa corpórea que está en algún lugar, en una partecita, ¿no?, que es como un cuerpo, que es lo que no es. Quiere decir que está toda en todo, o sea, está toda en todo el cuerpo y en cada parte. Eso hay que entenderlo a partir de lo que ya hemos dicho, es decir, está presente en el cuerpo en virtud de ser el principio determinante y actuante, el principio vivificante. Y como principio vivificante está toda en todo el cuerpo, por supuesto. Si no, el cuerpo no sería una unidad viviente, ¿no? Claro. De hecho, si una parte del cuerpo perdiese la vida, bueno, queda seccionada del cuerpo, ¿no?, y ya no tiene la presencia del alma, ¿no?
Pero mientras está unida a la vitalidad del cuerpo, el alma está presente toda en esa parte, por ínfima que sea esta parte, en cuanto que esa parte es constitutiva de la unidad orgánica del único cuerpo que es ese hombre. Y está presente toda porque está presente como principio vivificante, por su virtualidad actuante, determinante, vivificante y radicante de todas las operaciones. El alma espiritual en sus operaciones propiamente espirituales manifiesta, diríamos de una manera experimentable, al menos en la experiencia interior, esa independencia del lugar físico que es propia de la vida racional. Es a esto a lo que alude San Agustín en múltiples expresiones, pero recordemos aquello de que el alma más bien vive donde está lo que ama que en el lugar en que se encuentra, por ejemplo, ¿no? En este tipo de expresiones, ¿a qué está aludiendo San Agustín? Está aludiendo a que las operaciones del espíritu nos instauran en un lugar distinto al lugar físico, ¿no? Acá uso la palabra lugar en un sentido analógico, desde luego, ¿no? Nos llevan a otro orden de actividad y de operación, que por su objetividad no queda absorbido ni incluido en el mundo de los cuerpos, y por tanto nos saca tanto de la espacialidad como de la temporalidad físicas, sin sacarnos en la medida en que está unida al cuerpo. Claro, es un salir que no es sustancial, no, por supuesto, ¿no? Eso ya implicaría la separación del alma y el cuerpo, ¿no? Eso es lo que genera la muerte física. Lo más próximo a ello puede hallarse quizá en ciertas experiencias místicas, ¿no?, de orden sobrenatural. Pero y quizá también en algunas experiencias de orden preternatural, como las vinculadas a los fenómenos llamados de bilocación o también de clarividencia de hechos que acontecen en otro sitio. Pero estas realidades trascienden el horizonte del filósofo, ¿no? El filósofo podrá tenerlas como posibilidades de las que tendrá que dar cuenta cuando cómo es posible semejante cosa, si es posible, ¿no? Lo que sí experimentamos y que el filósofo puede atender con toda claridad es esa heterogeneidad del lugar y incluso también de la temporalidad que va asociada a esto, ¿no?, que tienen los actos propios del espíritu, ¿no?, o sea, los actos de la inteligencia y de la voluntad. Nuestro entendimiento en cuanto a que opera, de alguna manera, puede sacarnos del lugar físico en cuanto a la experiencia de aquello a que nos remite, ¿no? Nos traslada a otra esfera o a otra dimensión de realidad. Y con esto, ¿qué es lo que queremos expresar? Queremos expresar que por la operación intelectual nos vinculamos y nos hacemos contiguos a otras realidades que no son las del mundo físico, ¿no? Así como por el cuerpo somos contiguos a los cuerpos que nos rodean y estamos en un lugar espacial, digamos, ¿no?, por el pensamiento y por el afecto de la voluntad o por el querer de la voluntad nos vinculamos a realidades que no están en el espacio. Y que no son temporales probablemente también, ¿no? De manera que nos hacemos contiguos o nos hacemos próximos a esas realidades, ¿no?, por la operación, o en la esfera operativa, insisto, no en la esfera de la entidad sustancial. Porque eso implicaría, como ya he dicho, la separación del alma espiritual respecto de la materialidad, ¿no?